agradecerle a la ministra que se dé el tiempo de conversar con nosotros y también aprovechar de preguntarle, Eliana, por lo que estábamos viendo del barrio Mata y el tema de la seguridad de los distintos barrios. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Hay debate a esta hora en la sala de la Cámara de Diputados por esta iniciativa de ley que hace una modificación al Código del Trabajo para reducir de 45 a 40 horas semanales. Hay debate, pero también hay consenso. Se espera que sea una votación con amplia mayoría, no unánime como ocurrió en el Senado, porque aquí en la Cámara Baja los parlamentarios del Partido Republicano han expresado algunos reparos respecto a esta iniciativa de ley que ingresó el año 2017 y fue impulsada precisamente por la ministra Camila Vallejo cuando era diputada. Ministra, muy buenas tardes ya creo a esta hora. ¿Cómo ve cómo se está dando este debate y qué es lo que esperan de la votación que se va a dar en unas horas más? Bueno, efectivamente han pasado un poco más de 6 años desde que presentamos este proyecto de ley. Tuvo que enfrentar varias dificultades, pero ya estamos como a punto de sacarlo del horno. Este es el último trámite legislativo. El proyecto recibió indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, ¿cierto?, liderado por la ministra del Trabajo, para ampliarlo, para incorporar este beneficio a varios sectores productivos de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de la gente que trabaja en aeropuertos, en el caso, por ejemplo, de los tripulantes, perdón, de los trabajadores de cabina, los que trabajan en el mar, el trabajo agrícola, los choferes, los del transporte, los que tienen jornadas excepcionales, también, por ejemplo, en la minería. Por lo tanto, un proyecto que no solamente amplía la gradualidad, que en un origen estaba solo para las pymes de 5 años, sino que para todas las empresas. Además, incorpora a estos sectores productivos que tienen jornadas distintas a la jornada ordinaria que usualmente conocemos. Una jornada histórica, es segunda vez en la historia de nuestro país que reducimos la jornada laboral. Esta sería la segunda, ¿no? La primera fue a 48 horas en el 2005. Y es una buena noticia principalmente para las familias trabajadoras de nuestro país. Sí, ministra, yo me imagino que también es bien gratificante para usted que presenta este proyecto hace ya 6 años, se demoró el trámite, pero ya es prácticamente un hecho porque se tendrían los votos. Ahora, le quiero preguntar, ¿esto va a ser progresivo? ¿Es para que la gente lo tenga bien claro? Sí. Mira, el proyecto, originalmente era bastante sencillo, de reducir de 45 a 40 horas sin afectar los salarios, etcétera. Claro. Luego, en el primer trámite, logramos acordar con las pymes una gradualidad de 5 años en ese entonces. Fue el primer año en que se tramitó. Y en la gradualidad de 5 años lo que sucedió en el Senado en nuestro gobierno es ampliarlo a todas las empresas, o sea que no hay una distinción por tamaño de empresa. Entonces, como una ley pareja, la gradualidad de los 5 años, en la primera hora de reducción, es decir, de 45 a 44 horas, parte a un año de publicada la ley, que esperamos que sea pronto, ¿no? Claro. Luego 2 horas al tercer año. Claro. Y las otras 2 horas restantes al 5.º año, ¿ya? Sin perjuicio de esto, las empresas pueden adelantarse. Y, por ejemplo, si una empresa quiere implementar con acuerdo a sus trabajadores una jornada de 4x3, se adelanta la norma y aplica las 40 horas en modalidad de 4x3, es decir, 4 días de trabajo con 10 horas máximo y los otros 3 días libres. Y así para cada tipo de jornada excepcional. Lo otro que se incorporó, además de esta gradualidad completa sin distinción de tamaño de empresa, vuelvo a insistir, la gradualidad de 5 años estaba antes para las pymes, esto de la incorporación del CENSE, que abre una modalidad de capacitación para las pymes para apoyarlas en los procesos de organización del trabajo, la organización de la empresa, para que tengan más respaldo al momento de adaptarse en estos 5 años a la reducción de la jornada laboral. Incorpora más a las trabajadoras de casa particular, que es algo muy importante, me habían preguntado muchas trabajadoras. Establece estas como bandas horarias para las madres o padres trabajadoras o personas que cuidan, no solamente el padre o madre trabajador, sino que también para las personas que cuidan, de poder pactar una banda horaria en el ingreso y salida de la jornada laboral a propósito de las labores de cuidado, ¿ya? Y para niños y niñas de hasta 12 años. Así tiene varias innovaciones interesantes que nos permiten decir que es una buena noticia para las pymes, para las empresas, para poder adecuar sus tiempos de trabajo, para los trabajadores y trabajadoras, para los niños y niñas y para distintos sectores productivos que existen en nuestro país, que son diversos. Sí, pues eso es súper importante, ministra, porque desde el proyecto original de su autoría hace años atrás, bueno, hay una discusión intensa, sobre todo por estos temas de flexibilidad, de gradualidad, y pareciera ser que se
se abarcó un universo de inquietudes, porque la realidad laboral es distinto por áreas, distinto por regiones, distinto por un montón de cosas. Entonces parece una muy buena noticia que esto vaya a ver la luz, ministra, y preguntarle, ¿por qué cree usted entonces que, dado que no es el proyecto original propiamente tal, sino que incorpora un montón de cosas que incluso la propia derecha defendía, hoy día Republicano se resta de esto y no lo apoya? No lo sé, habría que preguntarle a los parlamentarios del Partido Republicano. Es lamentable porque en el Senado tuvimos unanimidad, total respaldo. Claro. Ha habido un cambio cultural desde que presentamos el proyecto de ley. Si ustedes recordarán que habían discusiones que eran como que decían que los brigadistas no iban a poder apagar un incendio porque se les terminaba la jornada, o casi que el piloto de un avión tenía que tirarse del avión, era ridículo. Nos llegaron a ver esos memes, ¿no? Porque se llevó a la caricatura la discusión de esto, cuando siempre el ánimo era partir de una base, que era el proyecto ingresado, pero luego discutir cómo podíamos adecuarlo a los distintos sectores productivos y que la flexibilidad no significara precarización, ¿no? Claro. Y que siempre no habríamos a adecuaciones de la jornada laboral en función del principio de reducción, tuviera que ser en conversación con los trabajadores, con los empleadores, y hubiera un entendimiento para que todos salieran ganando en el fondo. Y eso es lo que se logró producir desde el año pasado, ¿no? En junio, cuando la ministra del Trabajo creó las mesas técnicas en todas las regiones para conversar de esto. En agosto se presentaron las indicaciones que respondieron a esa conversación y antes, incluso entre medio, tuvimos la entrega del sello Las 40 Horas, que va más hasta la fecha como 503 empresas, sobre todo pymes, que se han ido sumando antes de la ley a las 40 horas. Sí. Entonces, se ha producido un cambio cultural a través del diálogo, el entendimiento de sectores que antes rechazaban esta iniciativa, hoy día la aprueban, y los elementos de adaptación o flexibilidad son razonables y siempre se plantean en acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, que es lo que más nos preocupaba a nosotros. Entonces, si una empresa quiere, por ejemplo, aplicar el 4x3, es con acuerdo de los trabajadores. Si una empresa o los trabajadores dicen, ¿saben qué? No vamos a mensualizar la jornada ordinaria, sino que en un mes vamos a establecer que en promedio se trabaje 40 horas a la semana. Claro. Eso da un número, ¿no? Y puede, con acuerdo de los trabajadores, llegar, por ejemplo, a mantenerse 45 una semana, pero las siguientes 30. Y en promedio de ese mes da 40 horas semanales. Pero eso es con acuerdo de ellos, ¿no? Y no una forma impuesta. Y eso es súper importante señalarlo, porque fue parte de lo que no se quiso en un momento resolver a través del diálogo cuando siendo parlamentarios tramitábamos este proyecto. Nosotros decimos, sí adaptemos, sí adecuemos, pero sin pasar por encima de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. Sí, ministra, evidentemente aquí la idea es que trabajadores, trabajadoras y empresas conversen, digamos, y se pongan de acuerdo en las cosas que usted nos estaba contando, pero también es cierto que existe una asimetría de poder muchas veces en esta negociación, sobre todo por la baja sindicalización que tiene nuestro país en general, y porque también hay empresas de menor tamaño que de repente tienen... ¿Esto se va a fiscalizar de algún modo, que se cumpla? ¿Va a haber un mandato para la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo para que esto efectivamente pueda hacerse una denuncia anónima, pueda haber una fiscalización? Sí, totalmente. De hecho, la Dirección del Trabajo ha sido clave también en la tramitación del proyecto para que todo lo que se norma en este proyecto tenga por una contrapartida de fiscalización, ¿no? Y por lo tanto están muy claras las reglas también para los tipos de jornada, o sea, tanto para la jornada ordinaria, que es la jornada ordinaria, la que conocemos, sí, 45 horas semanales, y también para las jornadas excepcionales y las jornadas especiales, ¿no? Que eso es súper importante, que son tipos de jornadas distintas. Las jornadas excepcionales son, por ejemplo, las que tiene la minería. Y la propuesta de adaptación de la jornada especial a 40 horas se hizo con los trabajadores de la minería, porque ellos no es llegar a aplicar las 40 horas semanales si es que tienen tiempos de traslado muy grandes a sus lugares de descanso, ¿no? Entonces a ellos les conviene, por ejemplo, las 42 horas semanales y compensan con descanso en otra situación. O, por ejemplo, en el caso, de los choferes de transporte colectivo, interurbano, ferroviarios, por ejemplo, se adecua la del mes, que son 180 horas, a lo que son 40 horas semanales. Entonces es un tema de cálculo que se adecua. En el caso, por ejemplo, de los choferes de carga, tienen esa posibilidad o mantener las 180 horas mensuales como existe ahora, y la diferencia se compensa con días de descanso. Entonces,
todo esto fue de alguna manera concordado y adecuado, entonces las normas están bastante claras para los sectores y ante cualquier eventualidad de incumplimiento, de pasar a llevar al trabajador, rige obviamente las facultades que tiene la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo. Entonces se puede recurrir evidentemente. Súper importante. Perfecto, bueno, nos quedan algunas preguntas pendientes, sobre todo respecto a un artículo que establece también una jornada especial en el Código del Trabajo, el artículo 22, creo, que lo conocen ustedes muy bien en el estudio, creo que todas las personas que trabajamos en medios de comunicación, pero entiendo que tenemos que ir a una tanda comercial. Sí, o tenemos la respuesta al tiro. Sí, vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Es cortito. Retomemos el contacto con Eliana Díaz, que está con la vocera de gobierno hablando de la votación ya dentro de las próximas horas de este proyecto de 40 horas. Eliana. Sí, y nos quedó pendiente una respuesta que tiene que ver con el artículo 22 del Código del Trabajo, que establece también excepcionalidad para trabajadores de cierto rubro para hacer más de 45 horas a la semana, ministra. ¿Cómo se hace cargo de este artículo, esta iniciativa que se podría ir a ley hoy? Bueno, el inciso segundo del artículo 22 actualmente lo que abre es una excepcionalidad a los límites de jornada, ¿no? Entonces había un reclamo histórico por parte de aquellos trabajadores que están sometidos al artículo 22 porque es como la desregulación total. Lo que estamos haciendo con este proyecto es limitar esa excepcionalidad, o sea que no se generen abusos o estén contratados bajo la modalidad de artículo 22 trabajadores que no deberían estar bajo la modalidad del artículo 22. Y tiene que ver primero con los que están en alta gerencia, ¿cierto? Los equipos de alta gerencia, donde efectivamente hay por una situación como de confianza y responsabilidad una posibilidad de estar en el artículo 22. Pero también los que están bajo una modalidad donde no hay fiscalización directa, ¿ya? Y la fiscalización no es solamente de un jefe o una jefa como presencialmente, sino que también hay otras formas hoy día con las tecnologías de tener una forma de jefatura o dependencia directa. Por lo tanto, lo que hacemos con el proyecto, en el marco de las 40 horas, en el artículo 22, inciso 2, es poder limitar lo que son las excepcionalidades de limitación de jornada. Entonces se restringe el artículo 22 en su inciso segundo. Eso es básicamente lo que se hace. Es una buena noticia, obviamente, para los que se han sentido en una situación de abuso en esta norma, ¿no? Ministra. Perfecto, sí. Disculpa, Eliana, que quería hacer una pregunta a la ministra a propósito de que estábamos viendo la situación del barrio Mata, ahí donde fue, entre otras cosas, asesinado el suboficial mayor Daniel Palma. Y que en definitiva hay un problema grave en la comuna de Santiago, así como en otros lugares del país. El tema de seguridad, usted sabe mejor que nadie, ha estado en la agenda súper fuerte y están preocupadísimos por las casas tomadas, por la droga, por la violencia, los asaltos, homicidios, etcétera. Se está encerrando la gente en un toque de queda de facto, como a las 5 o 6 de la tarde ya nadie sale de su casa, las mamás no pueden llegar después del trabajo a jugar. A propósito de las 40 horas, van a llegar más temprano en el tiempo, pero no pueden salir con los niños a la plaza. O sea, hay un montón de cosas en la calidad de vida que está afectando, algo que, por supuesto, no quiero responsabilizar a este gobierno porque esto viene de mucho antes, sino que me refiero a que este gobierno es el llamado a tomar la rienda. Entonces, estos 30 barrios que se van, o estas 30 comunas que se van a intervenir, ¿cuándo ese plan más o menos verá la luz entre ellos? Porque entiendo que entendemos que Santiago va a estar dentro de eso, entre ellos el barrio Mata Sur. ¿Cuándo vamos a saber eso? Mira, es muy importante lo que tú dices, porque así como estamos tramitando las 40 horas para mejorar la calidad de vida, esto sí nos va acompañado de mayor seguridad en los barrios, en ese sentido, porque son derechos que tienen que ir de la mano, ¿no? Para poder hacer uso realmente del tiempo libre, en comunidad, en las plazas, en los parques, con los hijos, etc. El plan que es de calle sin violencia, el plan que tuvimos que adelantar, que se venía preparando en enero a propósito del asesinato del carabinero Daniel Palma y de esta grave situación, parte este mes en la comuna de Santiago y luego durante el mes de mayo se extiende a las otras 30 comunas que están definidas según criterios. Esto no es al azar. Nosotros estamos considerando el 30% de la población en estas 30 comunas, pero además son comunas que concentran el 50% de los delitos violentos. Esas son las principales definiciones. Yo no puedo hacer el listado de comunas ni de barrios específicos de la comuna porque
por una cuestión de seguridad, ¿no? Para no estar dando como previo aviso. Pero se definen en función de, primero, la alta criminalidad que puedan tener, ¿cierto? De tráfico de droga, etcétera, impunidad penal. También hay lugares donde los casos de homicidio o delitos como que no han tenido esclarecimiento. También de deterioro barrial, consumo de alcohol, consumo de droga o temas de armas, ¿no? Presencia de armas, falta de control de armas. Entonces son varios criterios para la definición de las comunas y dentro de las comunas de los barrios específicos. Esta definición con esos criterios se hace con las instituciones correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, la Fiscalía Nacional, temas de los procesos. O sea, esto va a partir en abril en Santiago. Sí, durante este mes de abril parte en Santiago, por lo tanto a la pregunta de qué barrio en específico yo no me puedo referir porque más eso se coordina con las autoridades correspondientes, municipalidad, con las instituciones correspondientes para ver exactamente dónde se tiene que ir, pero incorpora esos criterios, no es solamente lo que tiene que ver con crimen organizado sí, y delitos violentos sí, pero también deterioro barrial, también impunidad penal, o sea, son un conjunto de criterios para poder ir en eso, una intervención un poco más integral e intensiva en esas comunas, ¿no? Porque si bien la delincuencia y el problema de seguridad es un problema país, tenemos comunas específicas donde el problema es más agudo que en otras, ¿ya? Y porque además los tipos de delito cambian en una zona rural versus una zona urbana. O sea, sabemos que, no sé, hay comunas donde el problema es el robo de animales, ¿no? Ovejas, etcétera, y no lo asociado a narcotráfico, por ejemplo. Ministra, en ese sentido, para responder a tu pregunta, Comuna de Santiago, en este mes de abril no puedo adelantar barrio ni el momento en que se hace, por razones obvias, ¿no? De seguridad, y durante el mes de mayo partimos con el resto de las comunas. ¿El estado de excepción no está sobre la mesa hoy día en La Moneda? No, lo ha dicho, bueno, todas nuestras autoridades, particularmente las responsables de la cartera de seguridad, que es el Ministerio del Interior, porque esto se evaluó, no es que no se haya evaluado, se evaluó con los equipos especialistas, se evaluó desde el punto de vista logístico. ¿Y por qué se descartó? De eficacia, eficiencia. Porque el estado de excepción opera igual en una zona rural que en una zona, por ejemplo, fronteriza, que en una zona urbana, ¿no? Más bien las externalidades que se midieron ahí fueron más negativas que positivas. Nosotros no tenemos un problema como de carácter ideológico a priori con esto. De hecho, lo hemos estado aplicando el estado de excepción. Llevamos meses con estado de excepción en la zona sur y además desplegamos a los militares, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas en la zona norte, en el control fronterizo, que nos ha permitido disminuir 56% el ingreso irregular en la frontera. Entonces, no es un tema de descarte a priori, de carácter político, sino que respecto a la evaluación que se hizo, por ahora no nos parece conveniente para los efectos de la seguridad de las personas un estado de excepción. Y en esto, además, la opinión incluso del mundo parlamentario son distintas, no tiene que ver con que la derecha lo apoya, la izquierda lo apoya, o sea, hay parlamentarios del mundo progresista que han dicho que sí, parlamentarios del mundo derecha que han dicho que no es conveniente. Entonces, tiene que ver más bien con la evaluación que se hizo por parte de los organismos correspondientes, que no era la mejor herramienta que teníamos considerada y que estamos preparando de enero y que empieza a ejecutarse por adelantado este plan de Calles sin Violencia, que es un plan integral de intervención con las instituciones del Estado que mejor respuesta nos puedan dar al problema que viven los barrios y las comunas. Muchísimas gracias, ministra. Le queremos agradecer su tiempo, habernos esperado también en la tanda. Y Eliana Díaz también, 1.000.000 de gracias. Muy atento a tu trabajo ahí en el Congreso. Sí, por este proyecto de las 40 horas. Estamos en contacto cualquier cosa. Vamos a estar atentos a los resultados. Que esté muy bien. Chao, que esté muy bien.